En la segunda reunión de trabajo, en la que participaron el contralor Pablo Celi, el secretario anticorrupción Iván Granda, el procurador Íñigo Salvador, Félix Martins, director para América Latina de Odebrecht, y su abogado en Ecuador, se definió la metodología para establecer la indemnización al Estado ecuatoriano por los daños causados, la cual podrá ser ajustada durante el proceso. La reparación será de dos tipos: material, para la que se tomarán en cuenta los rubros indemnizatorios que surjan del análisis de cada contrato, posibles costos adicionales y sustento, pagos ilegales, acuerdos colusorios y costos financieros asociados a las categorías. Necesariamente incluirán el daño emergente, es decir, el daño efectivamente causado, y el lucro cesante, es decir, la posible ganancia o ventaja que se habría podido obtener y que no se obtuvo en razón de la causación del daño. La reparación inmaterial determinará el daño social por los actos ilícitos de Odebrecht en el país. La pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones públicas, la afectación a la seguridad jurídica, el desaliento a la inversión en el país como resultado de esta inseguridad jurídica. El primer paso será recabar la información de todas las instituciones de gobierno en las que Odebrecht se adjudicó obra estatal en los últimos 11 años. También contarán con información que la brasileña entregará y aquella difundida por fuentes no oficiales. Se establecerá el valor de los daños sufridos y ese valor servirá de base para el monto exacto de la indemnización que Odebrecht deberá entregar al Ecuador, sin perjuicio de otras formas de reparación. En la segunda cita también participaron la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y el Servicio de Rentas Internas. Las autoridades de Odebrecht también se reunirán con la Contraloría. El procurador anunció la tercera reunión. Y el día 24 de agosto tener un primer informe que será total o parcial según los resultados que se logren durante este mes. Íñigo Salvador insistió en que el proceso de reparación al Estado ecuatoriano se realiza de forma independiente de los procesos judiciales y administrativos contra la compañía brasileña. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7 de la mañana en punto. Se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio de Telediario, Primera Impresión, en la ciudad de Quito, el doctor Paul Ocaña, con quien hablaremos en los próximos minutos sobre este caso. Este acuerdo de reparación que están negociando el Estado ecuatoriano y la empresa brasileña Odebrecht. Doctor Ocaña, buenos días, gracias por estar aquí en Primera Impresión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿es suficiente este acuerdo en el que están trabajando tanto las autoridades del Estado, encabezado por el procurador, como las principales autoridades de la empresa brasileña Odebrecht? Bueno, no es suficiente porque hasta el momento se puede determinar una reparación integral, valga decirlo, una reparación en daños materiales e inmateriales hasta el momento, pero los procesos penales siguen. Entonces, en cada uno de ellos se va a determinar cuál es la reparación que debería pagarse por en este caso por la empresa Odebrecht. Hay paralelamente en la justicia el trámite de varios casos, de varias denuncias sobre la entrega de sobornos y de coimas para que Odebrecht pueda ejecutar varias obras en el país. Ese tratamiento a nivel de la justicia no puede ser mezclado con ahora, por así decirlo, con este acuerdo eventual de reparación entre el Estado y la empresa. Para nada, no puede ser inmiscuido en ello, toda vez que estos procesos deben seguir. La justicia ecuatoriana debe establecer cuál es la reparación en cada uno de estos hechos que han sido denunciados y que finalmente llegarán a una sentencia. Puede ser condenatoria, absolutoria, no lo sabemos, pero en el caso de que sea condenatoria, atado a ello va la reparación integral. Del 2007 al 2016 se estima que la constructora brasileña pagó sobornos por más de 33,5 millones de dólares a funcionarios del gobierno ecuatoriano de aquel entonces, lo que supuestamente generó unos beneficios aproximados de 116 millones de dólares para la empresa brasileña. Ahora, en medio de esta negociación del acuerdo de reparación, ¿cómo definir estos valores de recuperación o de recompensación para el Estado ecuatoriano? Bueno, aquí hay que
que dejar algo claro, que nosotros o el Estado ecuatoriano lo que está negociando es un daño material e inmaterial. Ajá. El daño material, ¿qué comprende? El daño material comprende daño emergente y lucro cesante. Daño emergente es el daño que se produjo por el hecho mismo. Y por el acto corrupto. Por el acto corrupto, en este caso 33.5 millones de acuerdo. dólares. El lucro cesante es lo que dejó de percibir o los gastos que tiene que hacer el Estado para establecer dichos actos de corrupción. Pero el procurador también ha mencionado que hay daños inmateriales. Sí, los daños inmateriales es sobre la pérdida de confianza y credibilidad que acarreó ¿qué? Esto acarreó que no haya inversión. ¿Y cómo nosotros poder establecer un monto sobre este daño inmaterial? Exactamente. Es difícil, es subjetivo, pero se debe hacer, mi criterio es por el ingreso per cápita. Es decir, nosotros para aquella época teníamos alrededor de 5 millones de personas activamente en el Ecuador. Eso multiplicado... La población económicamente activa. La población económicamente activa. Eso multiplicado por una media que da en el año que ingresa por cada uno de ellos, que son $5,000, simplemente para hacer el ejercicio, en 2 años serían $10,000, por 5 millones de dólares ya tenemos más o menos cuánto es la cantidad que debería pedir el Estado ecuatoriano por esta reparación. Valga decirlo que nosotros, todos los ecuatorianos, somos señalados como corruptos, no solo aquí, sino en el mundo. Y eso debe ser reparado. Eso es la reparación inmaterial que se determina, como daño inmaterial, que se determina que están en las negociaciones. Pero ¿cuál debe ser el mecanismo a través del cual se logre definir estos valores para las compensaciones, tanto en el tema material como inmaterial que ha mencionado el señor procurador? Yo considero que debe haber una mesa de negociadores donde puedan establecer a través de varios profesionales, economistas, ingenieros financieros, abogados, donde se pueda establecer cuál es en sí el monto que debe negociar el Ecuador por este daño que se está indicando con la empresa Odebrecht. Pero estamos pensando en valores muy altos, definitivamente millones de dólares que eventualmente la empresa brasileña tendría que resarcir al Estado ecuatoriano por este daño provocado por una serie de actos de corrupción registrados en los últimos años. ¿Esa suma de dinero finalmente podría ser mandatorio para la empresa brasileña en medio de este proceso de acuerdo de reparación? Yo considero que sí, porque los daños inmateriales a los que se hace referencia no pueden ser cuantificados porque todos tienen que ver con un elemento subjetivo. Es decir, si a mí me insultan, ¿cuánto vale ese insulto? Si yo como ecuatoriano estoy siendo señalado como corrupto o que me dejo corruptir, entonces, ¿cómo puedo yo determinar cuál es el valor que se me debe pagar? Si bien es cierto, estos valores hay que determinar por toda la población ecuatoriana, que estamos hablando de 16 millones de dólares, eso debe cuantificarse y debe determinarse un valor por ello. Si bien es cierto, estos valores van a ser muy altos, muy grandes, que debe reparar esta empresa, pero debe haber una mesa negociadora junto con el gobierno que establezca que en efecto debe ser así. Bueno, actualmente la justicia ecuatoriana está llevando a cabo la investigación en torno a 14 proyectos de construcción que fueron adjudicados a la firma brasileña, entre ellos el emblemático Metro de Quito por más de 1.500 millones de dólares. Lo que usted nos ha explicado aquí es que esos procesos judiciales tienen que marchar de forma paralela a este eventual acuerdo de reparación que está negociando el Estado ecuatoriano con la empresa Odebrecht. ¿Se podría recuperar entonces más dinero aparte de este proceso de recaudación o de recuperación de dinero? Por supuesto, una cosa es la negociación que se está haciendo por esta reparación que están en conversaciones y otra muy diferente es las que se están judicializando y que tendrán una sentencia a posterior. Valga decirlo, solo por ahora se tiene determinado que son alrededor de 33.5 millones de los sobornos, 100 millones que están en glosas por parte de la Contraloría, el SRI ha determinado que hay 178 millones más o menos, esto quiere decir que suman alrededor de 312 millones solo como daño material. Solo como material. Solo como material, de acuerdo a lo que está en este momento. No tiene nada que ver con los procesos que están en camino, no tiene nada que ver con el daño inmaterial. Podríamos hablar que dentro del acuerdo que ahora se está tratando con los representantes de Odebrecht, ese valor de 300 millones de dólares fácilmente se podría duplicar o triplicar. Yo considero que solo en daños materiales estaríamos hablando no menos de 500 millones de dólares. Solo en materiales. En inmateriales estos pasarán los 1.000 millones de dólares.
Bueno, pero el tema no solamente pasa por la recuperación del dinero, sino también de la sanción a quienes participaron en esos actos de corrupción. Hasta el momento solamente una persona, un funcionario, ha sido detenido por esta trama de corrupción en el tema Odebrecht, el ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra desde el año 2017 detenido en una cárcel del país. Pero ¿qué es lo que pasa con el resto de personas que también participaron en esos actos de corrupción? Aquí en el Ecuador nosotros tenemos un debido proceso y un derecho a la defensa. No quiere decir que por estos actos de corrupción que se han determinado y que se han señalado, todos ellos vayan a terminar en una sentencia una sentencia condenatoria. Pero una vez que se establezca todos los caminos que usaron, todas las platas o todos los dineros que se pagaron y se puede establecer probatoriamente dentro de la audiencia de juzgamiento, necesariamente tienen que terminar en una sentencia condenatoria. Esta sentencia condenatoria determina la culpabilidad y los años en prisión que debe pasar la persona que está dentro o inmerso en estos actos de corrupción. Pero además, la justicia ecuatoriana determina una reparación integral. Esta reparación integral a la que hace referencia no solo es un pago económico, sino también muchas veces hacer actos como pedir perdón públicamente. Pero a los que hacen referencia a la parte económica, estos se deben determinar o se deben concluir con una retención de fondos, con prohibición de enajenar de bienes, y con ello se va a ir recuperando también el dinero por parte de estas personas que están involucradas en estos temas. Bueno, es que conforme pasan los días, los meses y el tiempo, finalmente se empiezan y se van descubriendo más elementos e información relacionado a esta trama de corrupción encabezada por la empresa brasileña Odebrecht. El Consorcio Internacional de Periodistas, por ejemplo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló hace pocos días sobornos por $7 millones, específicamente en el caso del aeropuerto de la ciudad de Quito y la construcción de la Ruta Viva. Hay investigaciones en torno al denominado caso Arroz Verde para determinar posibles aportes económicos a la campaña electoral del movimiento Alianza País. En este sentido, ¿qué más debemos esperar en torno al tema Odebrecht? Nosotros debemos ser objetivos. Si bien es cierto, existen o se determina que existen aportes a las campañas electorales, pero eso no constituye un delito, esa es una infracción electoral. ¿Ok? Primera cosa. Segundo, nosotros debemos seguir, o Fiscalía debe seguir, y que ahora está la doctora Diana Salazar y ha dado claras muestras sobre su conocimiento en materia penal, sobre que es incorruptible y que todo se está manejando en debido derecho. Con ello nosotros vamos a terminar con varios procesos que encaminan o que están determinados sobre casos de corrupción, en este caso Odebrecht. Una vez que podamos establecer ello, que existen estos elementos constitutivos del tipo penal de corrupción, llámese peculado, tráfico de influencias, llámese como sean los tipos penales que determina nuestra normativa, terminaremos en sentencias. Y atado a las sentencias, obviamente la reparación integral. Y nosotros tenemos claro que en muchos de ellos está Odebrecht detrás de eso. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Ocaña. Con mucho gusto a las órdenes. Agradecemos al doctor Paulo Ocaña, abogado penalista, con quien hemos analizado este acuerdo de reparación que mantiene al momento las autoridades del Estado ecuatoriano con los representantes de la empresa brasileña Odebrecht. El tercer encuentro se llevará a cabo el próximo 24 de agosto, según han informado las autoridades. 7 de la mañana, 10 minutos, vamos a una pausa, regresamos en breve con más de Primera Impresión.